Si va conmigo a la palabra, Juan capítulo 11, por favor. Aquel momento cuando Lázaro había muerto y estaba sepultado, hacía ya 4 días. Y era el momento en que Jesús estaba apenas llegando. Y Marta, desesperada, salió para reclamarle a Jesús. Y para decirle en otras palabras: Jesús, llegaste demasiado tarde. Si tú hubieras llegado antes, mi hermano no habría muerto. Una mujer que se supone era cercana a Jesús. Una mujer en cuya casa Jesús muchas veces estuvo. Una mujer en cuya mesa Jesús muchas veces comió. Y seguramente que si Jesús comió en su mesa, estoy completamente seguro que cada ocasión que Jesús estuvo a la mesa, cada ocasión que Jesús estuvo en la casa, alguna enseñanza poderosa Jesús le dio a esa mujer y a los que estaban en la casa. Lo más profundo, lo más tremendo, seguramente Jesús ahí lo revelaba. Ahí abría el corazón con ellos. Pero en esta ocasión el corazón de la mujer está destrozado, desesperado, angustiado, fracasado. Y ella solamente comienza a reclamar al Señor. Pero dice Juan 11:40, la respuesta de Jesús. Yo le dije a usted que el evangelio es cosa sencilla. Jesús nos lo muestra que es cosa sencilla. Y en medio de esa crisis, Jesús le está diciendo a Marta, le dice, Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Que si crees verás la gloria de Dios. Amén. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Santo es el Señor. Lo que Jesús quiere que usted y yo entendamos en estos días es algo que la palabra a nosotros nos revela, diciéndonos que Él no quiere que seamos solamente oidores de su palabra, sino que seamos hacedores de ella. Que no solamente usted oiga y sepa que Él dijo: si crees verás mi gloria, sino que Él quiere que tú vivas creyendo, que tú verdaderamente creas. Y creer es confiar en plenitud lo que Él te está diciendo. Santo es el Señor, aleluya. Hay un hombre en Marcos capítulo 9, el padre del muchacho lunático. Dice Marcos capítulo 9 y versículo 17. Versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, con los discípulos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el agua y en el fuego y en el agua para matarle.
pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Aleluya. La situación era difícil. Dice que le estaban trayendo a un muchacho. Eso nos da a entender que era alguien al menos de 20 años. Era cuando dejaban de ser niños y pasaban a ser jóvenes, muchachos. Traje mi muchacho, traje mi hijo a tu discípulo. Era ya un muchacho. Y entonces Jesús hace la pregunta y dice, ¿desde cuándo le pasa así? ¿Desde cuándo le acontece esto? Y la respuesta del papá fue, desde niño. O sea, hacía muchos años viendo la situación así. Muchos años llevaba viendo lo mismo. Y no solamente caía y echaba espumarajos. No solamente le daban esos ataques que hoy le llamamos ataques epilépticos. No solo eso, sino que dice, le echa en el agua, le echa en el fuego para matarle. El padre tenía bien claro que aquel espíritu inmundo que estaba en su hijo tenía un propósito, y el propósito era matar a su hijo, y lo buscaba de una manera y lo buscaba de otra. Usted se puede imaginar la forma en la que vivía el papá, en una constante preocupación, en una constante desesperación, que no sabía si cuando regresara del trabajo iba a encontrar vivo a su hijo, o quizás lo iba a encontrar quemado, o quizás lo iba a encontrar ahogado. Eso a él lo preocupaba, lo desesperaba, y eran años viviéndolo, años viviéndolo. Pero cuando Jesús llegó, Jesús tenía a la mano una respuesta tan sencilla, una solución tan sencilla. Y todos esperaban que lo primero que Jesús hiciera fuera reprender al demonio. Pero lo primero que Jesús dijo fue, cree. Cree. Porque al que cree, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer. Si puedes creer. Porque a veces decimos, es que yo creo. Es que yo creo. Pero en medio de la crisis, nuestras acciones están diciendo todo lo contrario. Y este hombre llegó con el Señor, llegó desesperado. Y Jesús le dijo, ¿sí puedes creer? ¿Sí puedes creer que? ¿Sí puedes creer que tu hijo hoy va a ser libre? ¿Sí puedes creer que eso que te ha estado atormentando por años, por meses, por semana, sí puedes creer que hoy se va de ti? ¿Sí puedes creer que ese asunto que te ha estado atormentando hoy llega a su fin? ¿Sí puedes creer? Porque entonces le dice, porque al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. ¿Qué estás pasando? ¿Qué es la situación que vienes arrastrando, que vienes viviendo? Y llegaste al punto de pensar que es imposible que suceda algo. Quizás en un principio lo pediste. Quizás por algún tiempo esperaste que sucediera. Pero al pasar del tiempo, solo la preocupación es lo que se ha hecho más grande y presente y más grande. Este hombre esperó a cada instante. Desde que su hijo empezó enfermo, cada instante, cada día, cada semana, cada mes, cada año, él esperaba ver el milagro en la vida de su hijo, pero no lo veía. Y pasaron años y llegó al punto de tener dificultad para creer. ¿Sí puedes creer? Porque al que cree todo le es posible. Y el hombre dice que al instante gritó, creo, creo. Pero de ahí dijo, ayuda a mi incredulidad. Yo creo que el hombre estaba diciendo,
Se me hace difícil creerlo. Se me hace difícil creerlo porque lo he estado viviendo durante tantos años. Se me hace difícil creerlo porque cada día veo que esto empeora. Se me hace difícil creerlo porque cada instante que pasa esto se complica. Se me hace difícil, pero quiero creerlo. Quiero creerlo. ¿Hay alguien aquí esta mañana que pueda decir, ayuda a mi incredulidad? Eso nos da a entender algo a nosotros. Cuando Él dice creo y después dice ayuda a mi incredulidad, a nosotros nos da a entender y nos da una esperanza que aun cuando todavía estemos teniendo cierta duda, aún ahí Él está para ayudarnos, aún ahí Él está para socorrernos, aún Él ahí está para que tu fe una vez más vuelva a establecerse, vuelva a restaurarse y puedas creerle. Ahí está Él. Por eso dice Zacarías 9:12, vuélvanse. Vuélvanse a mí los que todavía tienen esperanza. No dijo vuélvanse a mí los que tienen fe. Dijo vuélvanse a mí los que todavía tienen esperanza. Fe. Fe es la seguridad de que algo Dios va a hacer. Fe es seguridad. Pero esperanza es la ilusión de que quizás Dios hará algo. Ya no es la fe, pero todavía se mantiene una esperanza, todavía se mantiene una ilusión. Y este hombre lo que está diciendo, ya no tengo fe, pero todavía tengo esperanza. Todavía tengo la esperanza, tengo la ilusión de que algo va a suceder, de que de una manera u otra Dios se va a manifestar, de que en cualquier momento lo voy a ver sano. Y en ese momento Jesús entró en acción. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le dijo, este no sale sino con oración y ayuno. Pero no hablaba del demonio, hablaba de la incredulidad. Así que si usted siente que está perdiendo la fe, ore y ayune. Si siente que la duda va ganando terreno a la fe, ore y ayune y confíe que Él lo va a hacer. Es sencillo, si puedes creer. Yo voy a preguntarle esta mañana, ¿sí pueden creer? Aunque parezca imposible, ¿sí pueden creerlo? Aunque llevas años esperándolo y no pasa nada, ¿sí pueden creerlo? Porque al que cree, todo le es posible. Aleluya. Si puedes creer. Marcos capítulo 5 y versículo 36. Un pasaje conocido por todos nosotros. La hija de Jairo y la enferma de flujo de sangre. La hija de Jairo, una niña de 12 años. Dice la escritura que Jairo fue buscando a Jesús y le dijo que lo acompañara a casa, que su hija estaba muy grave, estaba muy enferma. Dice el versículo 23 de Marcos 5, 22 y 23. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo,
Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y fue con él, y mientras le seguían, una mujer de flujo de sangre desde hacía 12 años se le atravesó en el camino, interrumpiendo el momento, haciendo más larga la espera de aquel padre desesperado. Yo digo, si yo hubiera sido Jairo, creo que le caigo al brazo a Jesús y le digo: ella lleva 12 años enferma y todavía no se ha muerto, ella todavía aguanta, mi hija está agonizando. Pero Jairo ahí está esperando y viendo cómo la escena, todo está pasando. En las horas van, en los minutos van pasando y van pasando. La mujer ya fue sana. Bueno, ¿qué más hay? Ya recibió su milagro, vámonos. Pero Jesús todavía dijo: alguien me tocó, alguien me sacó poder. Y en esa conversación se fueron varios minutos. Y mientras estaban ahí, llegó alguien de la casa de Jairo a decir: Jairo, no moleste más al maestro, tu hija ha muerto. Tu hija ha muerto. Imagínese a alguien, a un padre, que le den esa noticia. Es algo terrible. Verdaderamente terrible que te lleguen a decir: tu hijo ha muerto. Y cuando tú ya llevabas la solución, tu hijo ha muerto. No dice nada de la reacción de Jairo, pero siendo padres sabemos cuál fue la reacción de ese hombre. Seguramente se derrumbó a tierra, cayó de rodillas, probablemente llorando, y no teniendo a quien reclamarle, simplemente llorando, derrumbado. Y entonces está Jesús ahí. Pero dice el versículo 36, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía al principio, le dijo al principal de la sinagoga. Luego que Jesús oyó lo que le decían, le dijo al papá de la niña: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. A aquel padre le dijo: si puedes creer, porque al que cree, todo le es posible. Pero a su hija ya le estaban diciendo que estaba muerta. No estaba agonizando, estaba muerta. Y otra vez la respuesta de Jesús es algo similar. Le dice: no temas, tan solo cree. ¿Pero qué iba a creer? No temas, tan solo cree. ¿Y qué era lo que Jesús quería que creyera? Que no estaba muerta. Dice: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Allá Jesús no le dijo nada al papá, solo le dijo: no temas, tan solo cree, tan solo cree. Y yo me imagino al papá, yo siendo el papá, decir: pero ¿qué quieres que crea? ¿Qué quieres que crea? Pero Jesús no dijo más nada, siguió caminando, y él siguió al maestro y lo siguió. Y cuando llegó a la casa oyó que el maestro dice: ¿por qué se alborotan? ¿Por qué hacen tanta bulla? Ella no está muerta, ella está durmiendo. Yo imagino en ese momento el semblante del padre, aunque todavía no había visto a la hija. Él le oyó: no temas, tan solo cree. La hija no está muerta, la hija está durmiendo. Cuando él entró, él sabía, él creía que su hija no estaba muerta, que su hija estaba solamente durmiendo. Muchas veces nos pasa como a Tomás. Hasta no verlo, no lo creemos. Pero en el reino primero crees y después lo ves.
Si no lo puedes creer, no lo verás. Por eso Jesús se aseguró que antes de que Jairo entrara a la habitación donde estaba la niña, Jesús se aseguró que Jairo creyera. No se volteó a decirle a Jairo. Le dijo a los que estaban ahí: ¿por qué tienen este alboroto? Seguramente le dijeron: es que la niña ha muerto. Y entonces Jesús dice: ella no está muerta, ella solo está durmiendo. Jairo ahí venía. Seguramente venía desesperado, preocupado, llorando. Pero cuando oyó que el maestro le dijo a los demás: ella no está muerta, ella solo está durmiendo. En ese momento le volvió el alma al cuerpo, le volvió la alegría, le volvió la esperanza y seguramente se secó las lágrimas. Y él entró con una sonrisa a la habitación donde decían que estaba muerta, pero él estaba creyendo que ya no estaba muerta, sino que estaba viva. Y entonces Jesús, hablando, dijo: Talita cumi, a niña, a ti te digo, levántate. Aleluya. Y yo digo: ¿la resucitó la voz de Jesús? Ya Jesús solamente le dijo: levántate. La fe del papá, lo que el papá había creído, es lo que en la habitación estaba pasando. Lo que tú eres capaz de creer es lo que empieza a suceder. Aquella palabra que Dios te dio, no la cuestiones, tal cual Dios la dijo. Así es. Jairo no se quedó preguntando: ¿cómo sabe Jesús que no está muerta? ¿Cómo lo supo? ¿Por qué dice eso él? Él no corrió a hablar con los que estaban ahí y decirle: ¿por qué dicen que está muerta? La checaron el pulso, le pusieron el espejito aquí. Ya la checaron. Jairo simplemente creyó lo que Jesús había dicho y él no lo tomó como Marta, que dijo, Jesús le dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él va a resucitar. Y dice Marta: sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Yo sé que va a resucitar. Jesús estaba hablando en ese momento: él va a resucitar. Cuando tú eres capaz de creer algo, iglesia, el Señor lo va a hacer. Él lo va a hacer. Aleluya. Aquella mujer sirofenicia que fue siguiendo a Jesús durante mucho tiempo y pidiendo el milagro de liberación para su hija, hasta que llegó y Jesús parecía como que no se daba por enterado, como que eso parecía que él no lo estaba oyendo, hasta que empiezan los discípulos: ¿por qué no dale el milagro o dile que se vaya? Y Jesús, al igual que con Jairo, no volteó a ver a la sirofenicia. Así como no volteó a ver a Jairo para decirle: Jairo, tu hija no está muerta, tu hija está viva, sino que se lo dijo a los demás para que Jairo lo escuchara. Así tampoco le dijo a la sirofenicia. Le dijo a los discípulos para que la sirofenicia escuchara. Le dijo a la sirofenicia: yo no vine. Le dijo, perdón, a los discípulos: yo no vine a ellos. Yo vine a las ovejas perdidas de Israel. Y siguieron insistiendo. Siguió insistiendo la mujer y los discípulos otra vez. Y dijo Jesús: no es lícito quitarle el pan de la boca a los hijos y dárselo a los perrillos. No es lícito. Y no hablaba con ella, hablaba con ellos, pero para que ella escuchara. Y mientras ella escuchaba, ella terminó diciendo: es cierto, pero aún los perrillos se alimentan de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Y entonces dice que Jesús se maravilló y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres, como tú quieres. Eso provoca la fe. Por eso dijo: al que cree todo le es posible. Y no temas, tan solo cree. Y aquella mujer creyó. Y su hija dice que fue sana
desde aquella misma hora. Así que si cree todo, si puede creer, al que cree, todo le es posible. No teman, tan solo crean. O sea, como que ya Jesús vino y te dijo, al que cree todo le es posible. Y tú dices, yo creo, pero estás atemorizado, estás desesperado. Y entonces Jesús viene para decirte una vez más, no temas, tan solo cree. Y tú como que te alientas y como que te animas, pero la cosa se complica. Y entonces viene Jesús con una siguiente palabra. Y es la palabra que leímos al principio. Entonces viene Jesús y dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Qué es su gloria? El día que Jesús llegó y estuvo en la boda de Caná de Galilea, la Biblia habla que ahí Jesús convirtió el agua en vino. Y dice que estas señales Jesús hizo para mostrar su gloria. Jesús hizo esas señales para mostrar su gloria. Cuando ahí está hablando en la boda de Caná de Galilea que Jesús hizo esas señales para mostrar su gloria, lo que nos está queriendo decir que a través de esos milagros, a través de esas señales, Jesús estaba dando a mostrar su naturaleza. Jesús estaba dando a conocer su origen. Jesús estaba diciéndole que lo que Él dice sucede. Jesús estaba diciendo que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Así que cuando le está diciendo a Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Lo que le está diciendo, no te he dicho que si crees vas a verme actuar tal cual yo soy. No te he dicho que si creyeres vas a provocar que mi poder se manifieste en plenitud. No te he dicho que si creyeres vas a ver milagro. Aleluya. ¿Está listo? Y cerramos así. Si está listo, cerramos o le continúo. ¿Está listo? El papá del muchacho lunático expresa esto y dice, desde que era niño está así. Y este espíritu lo toma una y otra vez. Y quiere, ¿qué quería el espíritu inmundo? Matarlo. Y la que está a tu lado, quería matarlo. Dice, y quiere matarlo. Algunas veces en el agua, otras veces en el fuego. Lo que quiere es matarlo. No estaba muerto, quiere matarlo. Y entonces Jesús le dice, si puedes creer, porque al que cree, todo le es posible. Pero la siguiente, la niña de Jairo, ella no la querían matar. Ella ya estaba muerta. Acababa de morir. Y entonces Jesús le dice a ella no le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. A él le dijo, no temas, cree solamente. Pero Lázaro, el hermano de Marta, él estaba muerto, pero no acababa de morir. Él hacía ya 4 días que había muerto. Y Marta dice, él ya apesta, ya hiede, eso ya es más complicado, eso ya es imposible. Y entonces ahí Jesús no le dijo, al que cree todo le es posible, cree solamente. No, a ella vino y le dijo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Lo que Jesús está diciendo cuando tú dices, pero es que se me complicó el asunto. Jesús lo que está diciendo, no te dije que me creas.
No me viste ya una vez defenderte. No me viste ya una vez sanarte. No me viste una vez prosperarte. No me viste ya una vez hacerte un milagro. No me viste una vez restaurar tu familia. Aleluya, no me has visto. Levante aquí la mano el que no ha recibido un solo milagro en esta casa. Voy a decirlo otra vez. Levante la mano aquí el que en esta casa no ha recibido un solo milagro. Eso da a entender que todos estamos aquí. Ya hemos creído y hemos visto milagros. Pero todavía se nos sigue complicando la vida. Todavía nos vienen saliendo situaciones más difíciles. Entonces ya no nos dice, cree que al que cree todo le es posible. Ya no nos dice, no temas, cree solamente. A nosotros viene a decirnos esta mañana, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres, aunque parezca imposible, va a suceder, va a resucitar. Lo que estaba muerto va a cobrar vida. Se van a sorprender mucho de lo que Dios va a hacer contigo. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. ¿Dónde están los que creen? Los que han visto un milagro y después de ver ese milagro viene otra complicación y han vuelto a ver milagro, pero una vez más están en una situación difícil. Así que hoy es el día de empezar a caminar y decirle, creo. Ayuda a mi incredulidad. Si es necesario, ayuda a mi incredulidad. Y si estás dudando y estás teniendo miedo, dile hoy, no temeré. Hay alguien aquí esta mañana que pueda caminar y decirle, no temeré. No temeré. Creo, no temeré.